de los caserones, ya cuidando el tema de la dilución, cuidando que ninguno se me sobrescabe, se me caiga, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí viene el tema del mediano plazo. Entonces significa que, por ejemplo, yo a largo plazo comprometo estos cuatro, entonces yo tengo que generarlo mediante un programa, un Face o etcétera, el microsecuenciamiento, es decir, ya sabes que voy a sacar este primero, luego voy a sacar este, luego voy a sacar este, luego voy a sacar este, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esto a nivel conceptual se considera los caserones comprometidos para el primer año de un proyecto de sublevel stopping, se define la secuencia de extracción de los caserones. Entonces, el primer año es este. ¿Ya? Y entonces, en función de eso, el mediano plazo se respeta la macrosecuencia propuesta por el largo plazo, porque el largo plazo era la macrosecuencia y este establece la microsecuencia. ¿Ya? Y ahí básicamente se plantean estrategias de extracción, las que deben garantizar la estabilidad de las unidades básicas de explotación. En este horizonte no se busca maximizar la rentabilidad del negocio minero. Claro, porque ustedes no van a estar maximizando el BAN, si eso ya se hizo en el largo plazo. Ya es, disculpen que lo vuelva a repetir, o sea, lo he repetido varias veces y lo he repetido durante todo el semestre, pero resulta que cuando vienen en este tema, después las segundas pruebas, siempre hay errores. Entonces es un patrón. Lo mismo que en la primera prueba, también ese mismo patrón que si yo no lo hubiese dicho de que la forma en cómo se tienen que extraer, básicamente algunos estaban pensando en el tema de leyes, por eso no las incluí en la primera prueba, de lo contrario hubiesen tenido errores. No digo todos, pero algunos. Ya, entonces pero yo quiero que vean lo siguiente. Por ejemplo, en esa imagen, ustedes ven ahí el versus pero esto es a nivel mediano plazo. Entonces, el mediano plazo se encarga de poder hacer que se cumpla el largo plazo, lo comprometido en largo plazo, pero este va de manera mensual, mes a mes. Pero básicamente se hace el mediano plazo, por lo general se hace los primeros 2 años, ¿ya? El primer año se va a hacer mensual y el segundo año se va a hacer trimestral, ¿ya? Por lo general. Pero yo quiero que vean lo siguiente. Acá se muestra un mediano plazo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, etcétera, pero se está mostrando el presupuestado. ¿Ya? Esto es el presupuesto en función de tonelajes que se comprometieron. Entonces, en el largo plazo se comprometió una cierta cantidad de tonelaje y ahora el mediano plazo lo que tiene que hacer es tratar de que al sumarse los 12 meses me dé el tonelaje comprometido del largo plazo y que dé la ley media comprometida por al año, anual. Pero quiero que se den cuenta ustedes qué es lo que pasa con la gráfica de tonelajes en el mediano plazo. En el mediano plazo los tonelajes no son constantes. Entonces eso quiere decir de que acá no es que uno llegue y diga, oye, ¿sabes qué? Voy a... ¿cuánto es lo que se comprometió el primer año? Se comprometió en sacar 1.200 toneladas, por decir algo. Ah, entonces el año tiene 12 meses, entonces todos los meses voy a sacar 100 toneladas. No, no es así. Porque ustedes mismos se están dando cuenta acá que la planificación de largo plazo no necesariamente necesita que los tonelajes permanezcan constantes. Lo mismo sucede con las leyes. Las leyes, ustedes en el mediano plazo, no pueden llegar y decir, ah, mira, este caserón tiene una ley del 1.4, este tiene una ley del 0.6, este tiene una ley del 0.2 y este una ley del 2%. Entonces, si fuese por leyes, ustedes dirían, voy a sacar primero este, luego este, luego este y luego este. No, porque ya se comprometió en el largo plazo todo este panel. Entonces, la ley media del año ya está calculada y ya se comprometió en el largo plazo, al igual que los tonelajes. Por ende, el mediano plazo, lo único que tiene que hacer es cómo va a extraer en el año esos tonelajes con esas leyes medias. Entonces, de ahí viene esa gráfica, que yo no necesariamente debo tener que todos los tonelajes sean constantes, no es que yo tenga el año, lo divido por 12 y se tiene que cumplir, todo en promedio, no es así.
Segundo, las leyes medias tampoco tienen que ir descendiendo. Ya lo comento porque esta parte de acá se vincula con esto. Entonces, cuando ustedes realicen el mediano plazo de acá, van a tener que generar la gráfica del primer año, del segundo año. Lo mismo que hicieron acá en el largo plazo, pero se hace ahora en el primer año. Acá, si ustedes se dan cuenta, en este programa ¿cuál era? Era este. No, lo voy a sacar esto, lo voy a borrar. En el de acá, ustedes claramente pueden observar que se comprometieron el primer año 252 kilotoneladas con una ley media de 1,05 y se comprometió que ese tonelaje iba a provenir de los caserones 12 y 11. Ese es el compromiso en el primer año dado por el largo plazo. Pero ahora yo tengo que hacer que cómo se va a extraer esto, si se va a sacar primero el caserón 12, se va a sacar primero el caserón 11, ¿cómo se va a extraer? Eso lo dice el mediano plazo. Y segunda restricción del mediano plazo es que te dice que tú al momento de ir acomodando las leyes acá, las leyes no tienen por qué ir descendiendo. No en el primer mes tengo que sacar las mejores leyes. No, el mediano plazo no se encarga de eso. Así que mucho cuidado con esa parte, porque lo contrario, si equivocan en eso, tienen todo malo. ¿Ya? Entonces, ahí, por eso les muestro esta imagen. Entonces, primero, el tonelaje no tiene que mantenerse constante. La ley, tampoco tengo que sacar las leyes más altas al principio, no, las leyes son las leyes nomás. Y tercero, quiero que ustedes vean lo que se obtiene en la planificación, en función lo comparan con el real. O sea, el real es lo que realmente se cumplió. Y si ustedes se dan cuenta, en enero el presupuestado eran 124.000 toneladas o 124 kilotoneladas y el real fueron 107. Entonces después 102 era el presupuestado, 103, pero después 124, 113. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, miren acá, se comprometió 116, pero acá el real fueron 124. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que básicamente después, miren al principio, este fue el presupuestado, pero el real al principio fue bajo, seguramente porque se estaban adaptando a la operación, pero después el real tuvo que llegar y aumentar. ¿Por qué? Porque el largo plazo comprometió un tonelaje y una ley media, entonces el real no puede después llegar a final de año y decir que me faltó tonelaje y ley media, no, porque ya fue comprometido. Entonces, si en algunos meses no se cumplió con la meta, sí o sí se va a tener que llegar y se va a trasladar a otros meses, pero durante el año sí o sí se tiene que cumplir. Entonces, por eso yo quería mostrarles esta gráfica para que se dieran cuenta que por un lado el largo plazo y el otro es el mediano plazo. Las leyes medias con los tonelajes no tienen por qué ser constantes y tampoco tienen que ir descendiendo en el caso de las leyes medias, porque eso ya se comprometió. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo les muestro algunos ejemplos. Supongamos que, porque es el mediano plazo, entonces yo tengo que establecer el microsecuenciamiento. De acuerdo a este microsecuenciamiento, ustedes pueden ver una imagen acá en la cual tengo un caserón, tengo otro caserón y tengo otro caserón. Hay 3 caserones y acá hay unos pilares. Entonces significa que ustedes en el largo plazo, ustedes lo que necesitan de esta parte de acá es, si están trabajando en planificación, que el análisis se los van a entregar a ustedes así, va a estar listo. Geomecánica se los va a entregar porque ustedes lo van a pedir. Pero ustedes también no van a llegar y dar las recomendaciones, porque ustedes no están para eso. Ustedes tienen que ver la planificación. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, imagínense que le llegara a usted al departamento de planificación esto. Y yo miro esta imagen y me doy cuenta que tengo estas las dimensiones de los caserones, y acá tengo un pilar, y acá tengo otro pilar. Si yo miro este pilar, es estable, pero yo miro este otro pilar y si ustedes se dan cuenta no cumple con las condiciones que ya habíamos comentado en clases anteriores, la de Lunder y Pacalni. Nos da sobre 1.4. Entonces significa de que este pilar, tiene 8 metros.
Entonces, ahí ustedes no se meten, ustedes lo único que miran el diseño y dicen, ya, hay que pasar la geomecánica y geomecánica me tiene que entregar el diseño. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque si ustedes llegan y se ponen a diseñar o a planificar en paneles y establecen los secuenciamientos de extracción, estos van a estar malos mientras el departamento de geomecánica no les entregue los diseños definitivos que van a ser soportados para hacer una geomin, de tal manera que cuando se autorice eso, ustedes van a poder llegar y generar todos los caserones, todos los pilares en el diseño y establecer los secuenciamientos de extracción. Entonces, supongamos que esto está bueno. ¿Cuál sería el secuenciamiento? Entonces significa de que, supongamos que el largo plazo ya comprometió todo esto, ya lo comprometió. Entonces, la secuencia lógica sería sacar este primero, ¿por qué? Y esto es puro roca. Entonces los esfuerzos van a hacer esto. Van a hacer eso. Está todo acá. Entonces significa de que el caserón, al sacarse el primer caserón, luego yo tengo que sacar el de acá. No el de acá. Porque al sacar este, yo voy a tener todo esto también como pilar, pues. Todo esto va a ser pilar. Entonces los esfuerzos van a hacer esto. Luego se saca este, el tercero. Y eso va a ser esto. Entonces, eso es el microsecuenciamiento. Yo se lo muestro con esta imagen porque yo tengo que entender, una parte es cómo yo el largo plazo ya sé qué es lo que tengo que comprometer. Pero muchos de ustedes van a estar en el mediano y corto plazo, en la planificación de mediano y corto plazo. Entonces, el largo plazo les va a entregar un diseño y ustedes en mediano plazo van a llegar y decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en la operación? Y ustedes van a decir, ¿sabes qué? El real, con el presupuestado, no se está cumpliendo. ¿Por qué? Entonces significa de que es altamente probable, de hecho en todas las faenas de acá de Copiapó, se dan esos problemas en los cuales el presupuestado con el real se compara y no se está cumpliendo, entonces uno llega y dice cuál es la causa. Puede ser perforación tronadura, puede ser que a lo mejor la cantidad de factor de carga era muy elevado o no tienen una clasificación adecuada de los sistemas estructurales, se están generando muchos bolones, eh, pueden ser muchas causas. O tengo mucho problema de diluciones, producto de lo mismo que les dije anteriormente, un desprendimiento de fallas que no se encontraban, etcétera. Entonces hay que investigar la causa. Y eso se encarga a mediano plazo. Entonces, a mediano plazo va a llegar a recolectar toda la información del corto plazo para poder hacer de que, oye, ¿sabes qué? El largo plazo comprometimos tanto en el año y resulta de que el corto plazo en el mes 1, mes 2, mes 3 no está llegando a lo que fue estipulado. Ya entonces el mediano plazo, como va de mes a mes, y ellos van a identificar la causa, entonces van a tener que llegar y mejorar esto, y van a tener que llegar y también informar a largo plazo. Entonces, por eso les digo que muchos de ustedes van a estar seguramente trabajando en mediano y corto plazo. Entonces, el presupuestado, el real, identificar la causa, hablar de temas de falla, hablar de dilución, hablar de lo que estamos viendo en secuenciamiento de tracción, es pan de cada día en su área. Entonces significa de que ese sería el secuenciamiento de extracción del primero. Ya, por ejemplo, en esta segunda imagen, miren, ahora en esta imagen, sería, miren acá, por ejemplo, si yo miro esto, por lógica, sería mi primer caserón. Entonces este caserón, todo esto no estaría, entonces todo esto sería pilar, entonces sería así, los esfuerzos serían por todos estos lados. Primer caserón. Segundo caserón sería el de acá, no este, sino que este. Entonces este haría esto, cargaría para esos dos lados. Entonces, si yo extraigo esto quedaría como pilar gigante. Pero si yo extraigo este sería mi pilar ahora.
Entonces, los esfuerzos serían por los pilares. Y luego el tercero, cuando se meta el tercer caserón, va a estar ya trabajando en un sector que ya estaba cargado con esfuerzos. Entonces, en esa parte ya hay que, se pone un poco más complicado y significa que el tercero que yo tengo acá, yo debo saber de que cuando lo extraiga, esto se va a ir por acá. Entonces yo voy a tener esfuerzo así, así, así. Y ahí es por eso de que con el tiempo se van debilitando los pilares de los sectores. Entonces, de ahí vuelvo a repetir. Por eso el largo plazo no llega y dice, no es que no se preocupe la geomecánica, sino que le tienen que entregar, geomecánica le entrega todos los diseños en largo plazo que sean estables. Y en el mediano plazo uno va ahora, como los diseños son estables y yo quiero seguir manteniendo la estabilidad, propongo un microsecuenciamiento. Entonces, ¿cuál sería el microsecuenciamiento correcto, profe, de acá? Primero este, segundo este, luego este y finalmente este. Entonces, así sería. Ahora, la secuencia lógica, si ahora nos fuéramos por temas de geomecánica, que no es el caso, seguramente alguien diría, sácate este, luego este, luego este y luego este, para conservar toda la estabilidad. No me convienen, porque económicamente no me es rentable. ¿Por qué? Porque si lo hago de un punto de vista geomecánico esto, diría, saca este, luego, por ejemplo, este, ya automáticamente me da los costos. ¿Por qué? Porque me está haciendo de que existe un equipo acá. En cambio, ¿qué pasaría si fuese aquí, acá, luego aquí y acá? Bueno, para mí es más óptimo. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista de planificación, yo voy viendo, de cierta manera, respetando el microsecuenciamiento, pero también a medida que yo voy descendiendo, voy con mi equipo. Por eso les digo, una cosa es geomecánica y otra cosa es planificación. Entonces, el microsecuenciamiento hay que ir viendo en función de temas de estabilidad, temas de costo, es un todo. Ahora, miren este otro. Por ejemplo, en esta otra figura. En esta otra figura, ustedes tienen 4 caserones. Entonces la pregunta es, ¿cómo sacarían esto? Entonces, claramente acá yo podría sacar perfectamente a lo mejor este, pero como se encuentran espaciados tanto, tengo un pilar gigante acá. Entonces, básicamente yo perfectamente podría sacar el de acá, después el de acá, el de acá. No hay algo así como que tenga que sacar una parte de acá, luego el de acá, no, porque este pilar es tan grande que finalmente no me va a generar mayores problemas o mayores complicaciones. Entonces, desde un punto de vista tal vez geomecánico, yo diría, saca este, luego el extremo, luego saca este y luego este. Y de un punto de vista de planificación, yo pensaría, ya, si yo llego, coloco un equipo acá y después me voy acá con este otro equipo, entonces significa de que cuando yo termine de explotar este, me iría por este, y si termino de explotar este, me iría por este. Ah, mantengo el mismo equipo. Entonces no me va a generar complicaciones, entonces perfectamente yo podría llegar de aquí y luego acá. Pero, ¿qué pasa si yo tengo que voy descendiendo? Si yo voy descendiendo, no me convendría hacer lo que acabo de decir. A lo mejor me convendría hacer este, y luego y luego este, porque yo voy en descenso. Entonces, va a depender del objetivo que están buscando el tema del microsecuenciamiento. Entonces, ahora lo que nos interesa es si las leyes ya fueron, por ejemplo, si el panel, acá tuviéramos 2 paneles, este fuese el primer panel y el segundo panel, bueno, significa, o por ejemplo, este primer panel y este segundo panel, porque van de descenso, bueno, seguramente yo sacaría este primero y luego sacaría este.
¿Me entiendes por qué? Porque indistintamente cuál saque primero, por lo que yo veo, no me va a generar mayores problemas o mayores diferencias en este caso. Y luego el segundo panel sacaría este y este. ¿Por qué? Porque voy así, voy en desarrollo de manera descendente a lo largo del proyecto. ¿Ya? Entonces, quiero que si se dan cuenta, chicos y chicas, eh, vuelvo a lo mismo, ¿ya? Vuelvo a lo mismo, y disculpe que lo repita a cada rato, pero no quiero que tengan errores. ¿Por qué? Porque el Excel se va a poner un poco más complicado cada vez que avancemos. El mediano plazo, el largo plazo ya teníamos algunas restricciones, el tiempo y la vida útil de los caserones, pero esa misma vida útil también es más crítica en el mediano plazo, porque yo tengo que cumplir con eso, ¿ya? Segundo, en el mediano plazo, cuando empecemos a trabajar el Excel ahora, no necesariamente todos los caserones deben tener el mismo tonelaje y todos los caserones deben empezar con las leyes más altas para ir luego descendiendo. Eso no es correcto, porque eso ya fue comprometido, ¿ya? De acá, ¿qué otra cosa es importante de aquí? Que hay que tenerlo en consideración y es fundamental. Entonces, voy a hacer lo siguiente de acá. Ya. Esto en la primera prueba no lo expliqué porque lo iba a guardar para los programas de producción, para explicarlo. Pero que no se les olvide el orden lógico de las cosas. Tienes tu topografía. Entonces significa que se dimensionó un caserón. Entonces, ¿cuál es el orden correcto de la evaluación de esto? Primero se evalúa que el caserón sea estable, que no, esta parte de acá es crítica. Entonces, primero, caserón. Luego, por ejemplo, si tengo otro caserón, pilar. O sea, primero analizo caserón, caserón, pilar. Y al último, crown pilar. ¿Por qué, profe, se tiene que hacer de esa manera el análisis? Porque el crown pillar es lo más importante actualmente en los proyectos. O sea, todo es importante, pero tú no puedes tener, tu proyecto subterráneo no puede conectar a la superficie. Entonces, en planificación, de hecho, siempre se ha culpado a planificación por todos los desastres que están ocurriendo, más que geomecánica, sino que culpan a planificación por generar caserones con radiohidráulicos más grandes de los permitidos y sacar mayor cantidad de material mineral en lugares en donde no debió haber sacado, y eso llevó a hundimiento. Entonces, la manera correcta desde un punto de vista de planificación, asegurarnos que nuestros diseños sean los correctos y se mantengan estables, es que las dimensiones de los radiohidráulicos con los cuales se trabaja sean estables y que el caserón te permanezca estable. Segundo, que tus pilares, ya sea transversales, costillas o pilares losas, se mantengan estables cada uno de ellos. Y al último, tu crown pillar. ¿Por qué? Porque hay muchos, yo se los comento por trabajos que yo he visto, es que analizan primero el crown pillar y entregan diciendo que es estable, y entregan la dimensión, y por otro lado dicen que los caserones son inestables. Entonces, profe, sigo sin entender cuál es la implicancia de eso. Bueno, la implicancia es lo siguiente. Si tú llegas y dices por un lado que tu crown pillar es estable, y dices que tiene un factor de seguridad, suponte tú, de 5 en tu diseño, y por otro lado estás diciendo que tu caserón es inestable, la pregunta es, ¿cómo calculaste el espesor de tu crown pillar? Lo medí de aquí a acá. ¿Y por qué tomaste esto? No, porque ahí está el caserón. Está bien, pero ¿por qué estás diciendo eso si finalmente estás diciendo por otro lado que tu caserón es inestable? ¿Y qué significa eso? Que si tu caserón es inestable, tienes que llegar y tener en tu diseño contemplado cuál es ese halo que te va a generar esa alteración o esa sobreexcavación o ese porcentaje de dilución en tu diseño. Y eso te va a llevar a que tu crown pillar disminuya. Entonces, esas cosas, chicos y chicas, tienen que tenerlos presentes porque
Una cosa es que ustedes calculen, que eso no lo van a calcular ustedes tienen que saber conocimiento, se lo van a preguntar a geomecánica. Pero el diseño lo ve planificación. Entonces, estas cosas hay que tenerlas claras porque si yo estoy diciendo que mi caserón es inestable y por otro lado estoy informando que el compilar tiene un ancho, un espesor que me va a decir que, bueno, se lo pasa a la geomecánica y me digan, tengo 100 metros de compilar y geomecánica va a calcular y decir, es estable. Pero ustedes van a decir, no tenía 100. Resulta que el caserón de abajo es inestable, entonces se me propaga este daño y ahí tengo menos compilar. Entonces, esas cositas hay que tenerlas claras. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál sería la forma correcta, profe? La forma correcta de esto sería caserón, pilar, losa, costillas, y finalmente, crompilar. Entonces, así es la forma correcta de generar los análisis. Ya. Ahora, veamos acá. Yo aquí en este punto de acá les entregué un Excel que está hilado con esto, con lo comprometido en el largo plazo. Entonces, en mediano plazo aparece año 1, ya aparecen los caserones 11 y 12, que son los que están acá. Entonces, ¿cuáles son los caserones comprometidos? El 11 y el 12. Ahí están. Y entonces aquí aparece el tonelaje del periodo. ¿Cuánto es el tonelaje del periodo? Lo tengo acá. 252. Está acá. ¿Cuál es el tonelaje de cada uno? 190, 62. Perfecto. 190 fueron del caserón 11 y 62 del caserón 12. Ahí están. Y acá también tiene las leyes medias, que también las sacamos de aquí. Ya, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se tiene que distribuir esto a lo largo de los 12 meses. Ahí está distribuido los 12 meses. Entonces, yo puedo llegar y hacer lo siguiente. Pero si cuánto es el tonelaje del periodo, 252 kilotoneladas. 252 y lo divido por 12. Y tengo 21 kilotoneladas. ¿Está bien? Sí, está bien. No. Porque el profe dijo lo siguiente. Y ahí me acuerdo. ¿Qué dijo el profe? Que el mediano plazo no necesariamente mes a mes debe cumplir con las mismas kilotoneladas de manera pareja. Yo lo único que tengo que hacer en mediano plazo es asegurarme que al momento de finalizar el año yo debo hacer que el tonelaje comprometido de largo plazo con las leyes medias comprometidas de largo plazo se cumplan. Por eso es tan importante esta gráfica. Segundo, la ley media tampoco tiene que ir descendiendo. Entonces, eso hay que tenerlo claro acá. Entonces, por ejemplo, acá, la coincidencia dio que va bajando. Pero eso no necesariamente tiene que cumplir siempre, es una coincidencia acá, para este ejercicio. Porque el ejercicio base es sencillo. Entonces, uno llega y dice ya, tengo que distribuir, ¿cuánto? 252 kilotoneladas. Y estas las tengo que distribuir a lo largo de 12 periodos. Entonces, claramente, la lógica me pensaría, para mí, decir, son 20 kilotoneladas. ¿Ya? 252 dividido por 12 ya 20. Y podría tomar las 20 y dividirlas a los 12 meses. ¿Sí? Ningún problema. Pero, profe, si usted acaba de decir que esto era lo contrario. Pero sí, pero también les dije en antes que para poder afinar el mediano plazo, yo necesito del corto plazo. Entonces, uno genera el largo plazo, el mediano y el corto plazo. Y el corto plazo, cuando tengo el corto plazo, me permite afinar el mediano plazo y el mediano plazo ajusto el largo plazo. Es así. Entonces, uno llega y te das una primera perspectiva del largo plazo y después el mediano plazo uno va viendo los errores que seguramente se cometieron en largo plazo y después el corto plazo, que es en el área chica,
uno se da cuenta, oye, ¿sabes qué? Lo declarado en el mediano plazo en el mes tanto no corresponde. Entonces, en resumidas cuentas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como yo estoy aperturando, y acá, ojo, esto está completamente, es como, no al ojo, pero está más o menos, uno dice, mira, voy a suponer, mire lo que voy a hacer yo, voy a suponer que el primer mes del primer año, los cumplimientos son bajos. ¿Cuánto? No tengo la menor idea. Estoy colocando un valor. Entonces, ¿cuándo yo voy a tener valor real? Cuando llegue y le coloque en el corto plazo la eficiencia, la disponibilidad de las perforadoras, todo, ahí recién voy a tener un valor un poco más concreto. Pero sin embargo, yo acá estoy diciendo, mira, el primer mes, yo sé que el mes en promedio debería tener 20, 21 kilotoneladas, pero voy a colocar 15. ¿Por qué? Porque ahí yo me acuerdo, oye, pero yo voy a estar aperturando la mina, voy a estar recién trabajando los caserones. ¿Cuánto crees que me voy a demorar en estabilizar la producción completa y haber pasado ya la etapa de preparación de los caserones? Profe, no lo entiendo. Lo que pasa es lo siguiente, que tú cuando estás trabajando con un caserón, significa que de eso, por eso venía la primera prueba, el secuenciamiento de extracción de caserones. Yo, para poder extraer este caserón, yo me voy por acá, después desciendo por aquí, y me encuentro con la galería de transporte. Acá tengo los cruzados, y acá tengo el nivel de perforación. Y después yo llego y construyo el undercut, en la parte inferior. Entonces significa que si ustedes se dan cuenta, voy por la rampa por acá, llego acá, parto por aquí, sigo bajando y me llego acá. Galería de transporte, los cruzados, el undercut y tengo la galería de transporte. Y luego de eso, tengo la chimenea de slot. Tengo esa chimenea que tengo ahí. Y luego de eso, de esa chimenea, tengo que formar la zanja. Y luego de eso, tengo que, me acuerdo lo que dijo el profe. ¿Qué dijo el profe? Que cuando yo realizo los secuenciamientos de extracción, yo saco una tajada, la segunda tajada, la tercera tajada, y recién saco la primera de arriba. Luego saco la cuarta y me muevo con la segunda de acá. Voy en desfase, voy formando escaleras. Eso es materia de la primera prueba. Entonces acá también en la segunda prueba, por eso también tuvieron que leer unos papers de secuenciamiento de extracción global, porque son la base de poder tomar las decisiones en las estrategias de consumo de reserva. Entonces, eso yo ya lo veo en el corto plazo. Entonces, pero sin embargo, en el mediano plazo, ¿por qué me debo saber eso? Porque ustedes, cuando empiezan a explotar un caserón, y si ya lo aperturaron, y ya el caserón se encuentra en producción, significa que el caserón va a mantener una tasa de producción constante. De ahí viene esta curva, que básicamente dice ramp up, periodo estacionario, y luego un descenso. Lo mismo ocurre con los caserones, pues. Los caserones, cuando tú lo estás aperturando al inicio, estás en un ramp up, porque estás en preparación. Pero después viene una etapa de producción en la cual ya tienes tonelaje constante prácticamente. Y luego al último, cuando empieza a descender, te encuentras en esta parte de acá, cuando ya estás terminando la explotación completa de tu caserón. Entonces, eso es lo que está reflejado acá. Entonces yo digo, en promedio son 21 kilotoneladas, ¿sí? Pero el primer mes, cuando yo aperture el caserón 11, esperaría tener un menor cumplimiento con respecto a los otros meses en los cuales ya estoy en periodo estacionario. Entonces, inclusive alguno podría llegar y decir, ¿sabes qué? Voy a colocar 10. Y después lo voy a afinar cuando haga el programa de producción del corto plazo. Entonces, eso es, primero. Entonces voy a colocar 15 aquí. Voy a dejarle el 15. Luego, ¿qué tengo? Otra pregunta. Profe, ¿sabe qué? Tengo dudas. ¿Por qué sé que tengo que sacar el 11 o el 12? ¿Cómo sé eso? Fácil. Porque si usted revisa acá,
Usted los caserones que comprometió fueron el 11 y el 12. Están acá. Pero ahí me acuerdo unas palabras que dijo delante el profesor en el primer bloque de clase. ¿Qué dijo? Los caserones, tú no puedes comenzar con uno y después no seguir explotando por unos par de meses ese caserón. No es viable. Eso quiere decir que si tú comienzas con un caserón, estás ahí en ese caserón hasta que termine el caserón. Y por lógica, si yo reviso esto, yo me doy cuenta que el caserón 11, yo saco todo. Miren, ¿cuánto tiene el caserón 11? 190. ¿Y cuánto saco? 190. Lo saqué completo. Y del caserón 12 tiene 190, pero solo saco 62. Perfecto. Eso quiere decir de que no comenzó a explotarse los primeros meses el caserón 12, sino que el caserón que empezó a explotarse desde el inicio del año fue el 11. Y el caserón 12 seguramente se empezó a explotar en el 8, 9, por ahí, mucho más en otra fase, o sea, en otros meses. Y de ahí viene esto. Eso quiere decir que del 11, 15, 20, 20, 20, 20 voy sacando acá. Y si ustedes se dan cuenta aquí, hay una suma. Lo mismo lo hice, acá chicos pueden colocar porcentaje, pueden colocar restas, diferencias. Es un Excel básicamente que pueden hacer muchas cosas. Pero significa de que ustedes ven acá y dicen, en promedio son 20. Ah, perfecto, pero el primer mes no voy a sacar 20 porque voy a estar en etapa de preparación. Le voy a colocar un valor más bajo. ¿Cuánto, profe? Coloquen un valor más bajo. ¿Cuánto? Cuando haga el corto plazo va a tener un valor más concreto, pero en este momento un valor. Perfecto. Entonces, voy aquí, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 20, y si yo me doy cuenta tengo que llegar a 190. Entonces lo voy a hacer así mejor, para que lo vayan viendo. Por ejemplo, digo, el primer mes voy a sacar 15. Ya, el segundo voy a sacar 20, pero yo voy a decir que tiene un periodo estacionario de ¿cómo se llama? De un mes. O sea, en un mes voy a lograr que el caserón logre estabilizar su tasa de producción. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, y cuando estabilice su tasa de producción, yo esperaría tener 20 kilotoneladas, que voy a estar extrayendo mes a mes. Entonces, si yo llego y lo hago así en 12, me doy cuenta que me paso 235 porque tengo que llegar a 190. Pero ahí yo tengo 155. Tengo que llegar, entonces le coloco 20 más 175. Las últimas 15 las tengo ahí. Y ahí tengo, entonces el caserón dura 10 meses. Te está diciendo que el caserón dura 10 meses. Y ahí yo cumplí con los 190. Ahora, tengo el caserón, el otro, que era el caserón 12, que saqué 62. Entonces yo digo, ¿desde qué punto comienzo a explotar este caserón? Entonces, claramente, obedeciendo a la lógica, no puedo comenzar del primer mes de ese año, sino que lo debía haber retrasado o se abrió cuando se termina este, porque de acuerdo a esto estoy diciendo lo siguiente, miren, estoy diciendo que trabajo por 9 meses solamente con un caserón. Y en el 10º mes estoy diciendo que estoy trabajando con 2. Profe, eso es fácil, lo entiendo. Pero ojo, tampoco están así. Solamente estoy diciendo que en el mes estoy trabajando con 2. ¿Pero cuál es la diferencia, profe? Que el mes tiene 30 días, por. Entonces tú no sabes en qué día del mes o cuántos días del mes trabajaste, ya sea con un solo caserón o trabajaste con los 2. Profe, ¿en qué momento lo vas a saber? En el corto plazo. Por eso, no tienen que complicarse tanto, porque el mediano plazo ve mes, el largo anual y el corto día. Entonces, acá tú lo único que dices es que el caserón, el primer caserón del 11 tiene 10 meses, pero no sabes
si estas 20 kilotoneladas que estás declarando de este caserón que tiene acá, que tú las aperturas, si te das cuenta, el caserón 12, a lo mejor ustedes han dicho, ¿sabes qué, profe? Es imposible que abra en el 10 y tenga automáticamente las 20 kilotoneladas. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor, profe, debería haber puesto acá 10 kilotoneladas en este punto, porque yo estoy colocando de que el primer mes estoy en desarrollo, o perdón, estoy en preparación, entonces no voy a tener la tasa de producción estacionaria. Ah, perfecto. Entonces yo la voy a mantener acá, seguramente, profe. En el segundo mes, y aquí cuánto tengo, 62. Entonces significa de que acá te estarías pasando para el mes. Pero el pasarte tampoco está malo. ¿Por qué, profe? Porque en realidad el mediano plazo, a lo mejor tú llegas, tienes que acomodar el tonelaje. Entonces, si le restas a uno del periodo anterior y el periodo que viene, eso quiere decir de que el periodo que viene va a tener menos tonelaje del comprometido, porque ya lo sacaste en el periodo anterior. Pero si quieren basar solamente en el cumplimiento del año, bueno, eso quiere decir de que a lo mejor aperturas con 5 y 62 y este va a tener 15 o le colocamos 10, por ejemplo ahí, 55 y le colocamos acá 30 o 20 acá y aquí me quedaría en 25. ¿Cuánto es? 60, 27. Y ahí cumplo con las 62. Entonces, quiero que entiendan lo siguiente, que esto de partida no es llegar y colocar valores porque los coloco. No, tiene una lógica. Y esta lógica es, cómo fue el compromiso en el largo plazo? Primero. Segundo, entender cuánto es la vida útil de un caserón típico. O, en caso contrario, yo debería colocar restricciones. Por ejemplo, si yo les he puesto restricciones o les coloco restricciones en la prueba, hay que basarse en las restricciones. Tercero, el mediano plazo ve el mes, no ve el desglose del día a día. Entonces eso quiere decir de que a lo mejor estas 5 kilotoneladas al último fueron a lo mejor sacadas los últimos 5 días del mes 9. Y las otras 10 kilotoneladas a lo mejor no se sacaron todos los días, pero se fueron sacando cada 2 o 3 días. Entonces, yo lo explico de esta manera para que después no se compliquen, que todos los semestres me pasa lo mismo, que se están imaginando el corto plazo. Acá no es corto plazo, esta cuestión es mediano plazo. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, ustedes solamente están declarando que de ese caserón, en ese mes, sacan 5 kilotoneladas. No saben en qué día, en qué momento, y si lo sacaron 3 días seguidos. No se sabe eso. Solamente se sabe que se comprometieron 5 kilotoneladas. Y lo otro, si yo llego y hago lo siguiente, por ejemplo, tengo esta parte de acá. Ya, tengo los 190 que fueron sacados de este punto, 190 y los 62. ¿Se dan cuenta que es importante tener esta columnita para saber cómo es lo que tengo acá? Y acá está la ley media. Ya, lo mismo, los cálculos anteriores y el tonelaje mensual. Entonces significa que ustedes perfectamente lo que pueden hacer aquí es generar la misma gráfica que anteriormente habían generado, pero haciéndola con los meses. Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, tomo, perdón, ya por ejemplo, voy a hacer acá, ya. Tomo esta y digo seleccionar datos. Entonces, ¿cuáles son los datos? En X, los periodos. En X y en Y voy a colocar, por ejemplo, el tonelaje mensual, este. Ya. Después nuevamente vuelvo en X, pero ahora coloco la ley media.
Y ahí tengo lo que pasa con el mediano plazo en el primer año. Entonces, aquí, bueno, algo pasó acá, ya en este punto, 27 kilotoneladas, pero quiero que ustedes se den cuenta que, por ejemplo, acá claramente nos da esa erraticidad que tenemos acá, pero la puedo haber dado claramente. ¿Por qué? Porque yo lo único que tengo que hacer es acomodar los tonelajes, los tengo que acomodar, al igual que las leyes medias. Entonces, en esta gráfica, por ejemplo, de casualidad dio que la ley media iba descendiendo, pero eso no es así. Yo puedo llegar y obtener una curva muy errática de leyes medias en el mediano plazo, y lo mismo sucede con los tonelajes. Entonces, eso es. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Me escuchan? Francisca, Diego, Yerti, Karina, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Mm, mm, mm. Ya, bacán. Entonces, lo que yo necesito, chicos, es, ustedes tienen que completar esto. Sigan completando esto. ¿Por qué? Porque resulta de que ahora de ahí les voy a entregar esto, que me tienen que resolver este caso, ¿ya? Con distribución de estos caserones que tengo acá. Entonces, a ver, les voy a explicar al tiro la actividad que tengo y esto se los voy a colocar ahí se los voy a compartir. Lo que va a ser lo siguiente, que este ejercicio es sencillo para que entendieran la lógica de esto, pero, por ejemplo, ahora acá tienen una distribución de caserones en el cual aparecen el número de los caserones, que son 25, ancho, alto, largo, con radio hidráulicos de techo y radio hidráulicos de la hanging wall, ¿ya? Que fueron básicamente, el radio hidráulico del techo fue calculado el ancho por el alto. Bueno, ¿cómo se calcula los radio hidráulicos? Acá tengo el volumen, la densidad y ahí están los tonelajes. Entonces, en función de esos tonelajes, se divide eh, por 1000 y ahí tienen los tonelajes perdón, en kilotoneladas, perdón, me equivoqué. Esto no es tonelaje, millones de toneladas, sino que son kilotoneladas, perdón. Y aquí aparece la LM. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes me generen un programa de producción de largo plazo. Necesito un largo plazo y además necesito un mediano plazo. ¿Ya? Entonces, el mediano plazo, ojo con esto. Yo lo que necesito de esta actividad es que ustedes me hagan la planificación del largo plazo, significa total. Entonces, aquí yo voy a colocar algunas restricciones. Entonces, dentro de las restricciones, voy a colocar, por ejemplo, que ya voy a colocar, tenemos tasa, no, días trabajados, 662 días. Tasa de producción. No, se lo voy a dejar en 1500, mejor para dejar un valor con. Ya, tasa de producción 1500. ¿Qué más da acá? Ya, ley media, días trabajados, tasa anual, vida útil, no, usted la tiene que calcular. Ah, porcentaje de dilución. Eh, 7%. Porcentaje de dilución, 7. 7. ¿Qué más de acá? Ya tienen. Ah, periodo de ramp up. Vamos a considerar un ramp up
de 2 años. No, voy a dejar un año mejor, un año nomás, después de un año. Y la planta trabajará a 65% de su capacidad en el primer año. Ya. ¿Qué más de acá? Ya, eso. Estrategia de consumo. Vamos a definir la misma estrategia de consumo. Voy a colocar misma estrategia de consumo. A la que estábamos resolviendo acá. Estrategia de consumo reserva, ya. ¿Qué más de acá? Algo que sea importante. No, de aquí ya todo. Ya, otra cosa. Quiero solo el primer año, mes a mes. ¿Ya? Entonces, solo el primer año mes a mes. Lo que pasa es que el mediano plazo, por ejemplo, existen diferentes los proyectos pueden llegar y decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero el primer año mes a mes, el segundo año trimestral, y se hace el mediano plazo por 2 años. Pero yo he visto otros proyectos en los cuales el mediano plazo lo hacen de manera detallada los primeros 5 años, mes a mes. No, realmente no tiene mucho sentido, pero va a depender del proyecto, va a depender del planificador, ¿ya? Entonces, se puede pedir el primer año, por lo general los primeros 2 años pueden no pasar, deberían ser mes a mes, o el primer año. Y el segundo año trimestral. Eso la gran mayoría de las empresas lo hacen, pero resulta de que hay muchas empresas también, por otro lado, que consideran mediano plazo hasta los primeros 5 años y le hacen con todo el detalle. Entonces es más pega, pero eso es lo que yo quiero que entiendan. Quiero que me hagan el primer año del mediano plazo, lo hagan mensual. Profe, ¿hay que hacer el segundo año? No, no lo hagan el segundo año. Solamente el primer año. ¿Estamos, chicos? ¿Mm? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, en eso quedamos. Les voy a compartir al tiro el. ¿Se lo subo al Drive o se lo comparto al WhatsApp? ¿Mm? WhatsApp, man. Zap, ¿Qué me dicen? zap, Ah, zap. uy, qué raro volver a la parte online, me siento como extraño. Donde ya los conozco, me siento como raro. Eh, ya, entonces se los voy a compartir al WhatsApp inmediatamente. Ya. Ya. Documento. Ya.